Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso Evangelio de San Juan. Estamos con el capítulo 4, versículo 37 de nuestro estudio bíblico, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Vuelve a recalcar entonces, queridos amigos, lo del versículo 36. El contexto bíblico, Jesús continúa la explicación que inició ya tras la llegada de los samaritanos y profundiza la enseñanza sobre la misión compartida. Dentro de la narración, queridos amigos, como tema principal, la misión compartida, tanto el sembrador como el segador. Y hablamos entonces de una unidad en la obra del Señor. Y esto nos habla también, como escuchamos incluso en el cántico, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de Ana, y luego en el Nuevo Testamento que se vuelve a repetir de María, mi alma glorifica al Señor, etc. Porque ha mirado la humildad de su sierva, donde todas las generaciones, ahí está. Entonces va de generación en generación, dice. Esto quiere decir, queridos amigos, que hay una unidad de la misión, hay una unidad en el tiempo. Uno es el sembrador y otro es el segador, pero cada tiempo nosotros vamos a segar, es decir, vamos a recoger los frutos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los que nos enseñaron. Hañandego, fruto de lo que ellos fueron sembrando. Hañandego haga al mismo tiempo, Hañandego haga entonces ñemituna, tenés que sembrar. Tal vez vas a recibir los frutos aquí o no, pero ñemituna. Justamente en estos días, queridos amigos, a un joven, era joven, 33 años, que falleció, ¿verdad? Y bueno, queridos amigos, a mí me sorprendió la cantidad de jóvenes, ¿verdad?, que fueron ahí. Entonces yo les pregunto siempre, ¿verdad?, ahí en el responso, ¿verdad?, díganme un poco cuáles son las cualidades de este joven. Y le dije a los jóvenes, ¿por qué tantos jóvenes? ¿Por qué ustedes están aquí jóvenes? Y entonces ahí los jóvenes comienzan, cada uno a la hipolo que sea, y decía, este es un joven, ¿verdad?, a quien le conocí, un amigo, que me ayudó en esto, me ayudó en aquello, su generosidad, su servicialidad, etcétera, ¿verdad? Eso a mí me tocó mucho, ¿verdad? Me tocó mucho porque quiere decir que entre todo lo que muchas veces la gente habla y dice, iba ahí la mundo, iba ahí la juventud, etcétera. Sin embargo, hay muchas personas, muchos jóvenes, que tienen valores y principios, queridos amigos, muchísimos. Y veo también así en los grupos juveniles. Ciertamente que en Nayare copainte los recursos, ñandela y catujanguay ya lleva, ñame otros elementos, ¿verdad? Que muchas veces pasa también, como decía un sacerdote, la pastoral pasa por el bolsillo. Incluso todo lo que es mantener un canal, mantener un programa de televisión, etcétera, eso pasa por el bolsillo, ¿verdad? Pero algunas veces, viste, ahí está la influencia del capitalismo que muchas veces nos hace mirar solamente en mi bolsillo, mirar mi ombligo, ¿verdad? Pero sin embargo, esto me llamó la atención. ¿Por qué? Porque este joven, 33 años, ¿qué es lo que incluso él ya no está viendo? Porque falleció, ¿verdad? Ya no está viendo el fruto, sin embargo, de lo que él fue sembrando, con su amistad, con su cariño, con su respeto. Bueno, aquí hay una continuidad, queridos amigos. Hemos recibido, y ese joven, evidentemente que si fue así, es porque él recibió también de sus padres, de otras personas, en su educación, en su grupo, en la iglesia, en fin. Hay una continuidad, queridos amigos. El maestro interpreta lo ocurrido junto al pozo como cumplimiento de un principio espiritual que permanece en el corazón de cada una de las personas. Permanece en el corazón de cada una de las personas. Jesús le dice a la samaritana, habrá un momento, llegará el momento, ¿viste? Le mira hacia el futuro, en que ni aquí, en Garitzín, ni en Jerusalén se va a adorar, sino que en todas partes. Es decir, es el fruto que vamos a recoger. Seguramente que yo no voy a recoger ya así todo, pero sí en el futuro. Pero nosotros hoy tenemos que sembrar. Apeala a Jesús, sembrar, fue sembrando, y mira, hoy la vida cristiana, ¿verdad? La afirmación esta introduce
una visión histórica de la salvación en la que nadie actúa aisladamente, sino dentro de una comunidad que continúa la acción querida por Dios, la acción querida por Dios. Entonces es la comunidad la responsable. Hay que decir, como decía el Papa Francisco, ¿verdad? El sínodos, sínodo, de ahí viene la palabra sínodo. Tenemos que trabajar juntos, juntos, jodos, camino que hacemos juntos. Y el Papa Francisco, oye, preocupado, no hay al sínodo. Queridos amigos, eso, la continuidad querida, pero ¿dónde? En familia, en el grupo. Entonces San Juan utiliza la categoría de verdad real al afirmar que el dicho es verdadero. Este dicho es verdadero. Utiliza esa categoría, vinculando la escena al concepto griego, es decir, alethenos. Es decir, el verdadero sentido y pleno y definitivo de la obra que Dios dejó y deja en nuestra vida y en nuestro corazón. Por lo tanto, siempre, queridos amigos, el sembrar indica algo que comienza. Pero alguien tiene que comenzar, sembrar. Tenemos que sembrar, ya añade, ¿verdad? Es el inicio del proceso. Y cosechar, el cerison quiere decir llevar a la plenitud, la madurez, donde recogemos estos frutos. Por lo tanto, queridos amigos, este texto nos enseña que la revelación sucede en procesos históricos. No nos olvidemos que todo el bien que se produce, queridos amigos, nosotros lo vamos produciendo en un camino, en un proceso de historia, de salvación, le llamamos nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 38. Yo los envié a cosechar lo que ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes entran en su trabajo. Es decir, queridos amigos, que hay toda una historia, ¿verdad? Una historia de salvación. Ustedes que diga tuila ya en infantilinadas, ¿verdad? Algunos somos tan infantiles, queridos amigos, que, no, hombre, viene uno, por eso decíamos autodenominación, emagatu, o descubrirse, y peor todavía porque descubrió que todo lo que se hizo, o sea, ni sabe que él es fruto también de una comunidad, ni piensa, ni tiene esa capacidad de reflexión de darse cuenta que cada uno de nosotros somos frutos de una comunidad. Yo soy fruto de una comunidad, yo soy fruto de haber estudiado en una institución, yo soy fruto de haber recibido la formación de mis padres, yo soy fruto de haber compartido la vida con mi abuela, yo soy fruto de haber sido enviado no sé dónde a estudiar. O sea, queridos amigos, pero por favor, o si no somos personas totalmente hébetes, fuera de la realidad. Nosotros somos frutos, ¿verdad? Incluso dentro de la psicología es interesante, porque la psicología habla y define al hombre, por ejemplo, hay las corrientes que se llaman comportamentalista. Es interesante, peleaba, ¿verdad? De todos estos que estudian un poco y que nos enseñan a mirar dentro del estudio profundo de la psicología comportamentalista. Es decir, lo que nosotros vamos recibiendo
cómo se va comportando el mundo en nuestra vida y cómo nosotros nos comportamos ante el mundo. ¿Cuál es nuestra reacción? Y así entonces nos vamos ya embretando a ciertas realidades y vamos creciendo. Por ejemplo, no sé, un país que vive en la dictadura. Y bueno, discúlpame que te diga, pero la formación que uno va recibiendo dentro de esos largos años de dictadura y queda. La comunidad es así. Cuando hay un país lleno de corrupción, y bueno, discúlpame que te diga, pero ya de mentalidad mega tuve, oye, corrompe ojo, ¿me entienden? Por eso que es importante, yaguapuya, calculaña, mañana y ver cuál es el verdadero camino para hacer ese camino de resurrección. En nuestro contexto histórico, la comunidad cristiana comprendía que los profetas, Juan el Bautista, Juan, aquí el evangelista mismo, ¿verdad?, que está escribiendo sobre quién y sobre Jesús en esta relación. Juan el Bautista y Jesús, por ejemplo, habían preparado este terreno espiritual para la evangelización apostólica. Pero viste, Jesús, ¿qué es lo que está cosechando? Y Jesús está cosechando lo que Juan ya venía preparando. Y así sucesivamente. Juan el Bautista, ¿qué es lo que está cosechando? Y lo que todo el movimiento apocalíptico y el movimiento judío estaba hablando y estaba esperando sobre la venida del Mesías. Y así sucesivamente. Querido amigo, nada nosotros estamos haciendo como si fuese que hoy nosotros descubrimos el mundo y nosotros hoy inventamos el mundo. Tenemos que ser más humildes. Tenemos que recordar que en todo caso, es nuestro tiempo. Al recibir nosotros esa herencia maravillosa que nos pasan desde la comunidad, entonces nosotros tenemos que integrarnos. Por eso dice aquí justamente la palabra de Dios. Se integra, dice luego, ¿verdad? Otros han trabajado y ustedes entran en su trabajo. Es decir, nos integramos a ese trabajo. Entonces, queridos amigos, este versículo expresa la conciencia histórica de continuidad. Expresa la conciencia histórica de continuidad. Por favor, dejemos de venir aquí y querer cambiar, no sé, porque a mí se me antoja, ¿verdad? Eso es un egoísmo total, porque en todo caso yo estoy cambiando y estoy haciendo las cosas en la comunidad, pero para un provecho mío, de acuerdo a los intereses de esas personas que están ahí, ¿verdad? Y así van pasando. Por eso nosotros a esas cosas le llamamos ideologías. Hay, por ejemplo, ideologías de una gerontocracia. Eso quiere decir los viejos que manejan un país, por ejemplo. Hay la ideología de una democracia, es el pueblo el que maneja el país. Hay una ideología de la olicracia o oligarquía, esos son los millonarios, los platudos, o la plutocracia, Pluto, plata, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que hablar un poco, mirar, o hay también la teocracia, donde el aspecto religioso, el que maneja y lleva adelante, ¿verdad?, el gobierno de Theos, Dios. Bueno, esta es ella voy a sacar ideas, pensamientos, ¿verdad? Y bueno, los misioneros entonces en este sentido, queridos amigos, no fundaban algo desde cero. Bueno, de cero, no. Ellos ya tienen aquí, queridos amigos, muchas cosas que se han presentado. Y por lo tanto, este principio es el que da identidad a la iglesia naciente también. Porque la iglesia desde siempre se entiende heredera de promesas que se van cumpliendo. Promesas, es decir, alguien que ha sembrado y está esperando el fruto. Y entonces la iglesia, ¿qué es lo que hace? Es el recibir los frutos y desde esos frutos entonces sigue proyectando de generación en generación las promesas que se van realizando de generación en generación. Este texto, queridos amigos, está reflejando la teología del envío, ligada siempre al apóstolos, enviado con una misión. Somos apóstoles. Y también al concepto de
Sinergia que quiere decir una cooperación. Todos cooperamos juntos. Juntos, energía, sinergia. Todos cooperamos en la misma misión. Enteroetea, de acuerdo a tu vocación. Yo como sacerdote, y bueno, yo tengo que cooperar en esta sinergia dentro de mi misión, dentro de mi función. Entonces, no quieran hacer cambiar. Vos no tenés que ponerte ahí, porque ese se vuelve un político. No, no es ningún político ese. Ese es un sacerdote que te está recordando el aspecto profético de que no hay que robar. Te está recordando el aspecto profético. Que había sido, hay que hacer un camino de generosidad, de solidaridad, del bien común, ¿entiendes? Eso es lo que están diciendo ahí los obispos de cada cupé últimamente. Añanteña mañagua, ¿por qué? Porque queremos desvirtuar. En todo caso, somos nosotros los que no estamos cumpliendo con nuestra misión dentro de la comunidad, porque estamos mirando nuestro ombliguito, estamos mirando nuestros intereses y no estamos llevando adelante a una comunidad en esa sinergia. Juntos, energía. Entonces, trabajar juntos en esa cooperación. ¿Para qué? Para que lleguemos al karpos, que quiere decir el fruto. Y ese es el resultado maduro de una acción en conjunto, en comunidad. Y eso entonces es lo que nosotros consideramos la acción de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 39. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. Hay algunas palabras claves, ciertamente, como siempre, la palabra episteusan. Esto quiere decir creyeron. Episteusan, o viaje, ¿verdad? Entonces, indica, queridos amigos, una adhesión interior, pero esta adhesión interior basada en la confianza, lleva, pero porque confío lo que vos me estás diciendo. Confío lo que vos estás narrando. Es una adhesión interior, atención. Nuestra propia adhesión a esta persona, pero porque hay totalmente y absolutamente, hay confianza en lo que está diciendo. No es una aceptación ya es huella intelectual. A ver, ya came. Aceptación intelectual, sino que hay una entrega personal a Cristo. Aquí, queridos amigos, esta mujer entendió, esta mujer sabe lo que se le está diciendo. Hay un paso más del judío que pasa después a revelarse, ¿verdad?, como un profeta, Jesús, pero después que llega a su ápice diciendo, bueno, y este con quien está hablando es el Mesías.
que pucha, esta mujer se adhiere, esta mujer deja todo, deja el cántaro, quiere decir su vida pasada. Pero ahora no solamente ese cambio, esa conversión, sino que cuando ojo ahí lleva a un a un sarambí, hoy cual cae entero de me ha dicho todo, me ha dicho todo. Vengan y vean, experimenten. Ahí está. Siempre es una experiencia. Entonces, aquí el texto nos enseña que la fe nace del encuentro, pero mediante otros, pero otros que creen totalmente. Creen porque ellos se adhieren. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Yo soy la única Biblia, yo, tu vida, lo que yo soy. Upean entonces la gente o mañana o ella. Esta es la única Biblia que lee la gente todavía. Nadie la interpreta ojo porque cuando tomamos este libro y lo miramos de un aspecto doctrinal, está con ellos mi secta, protestante, que lo toman de una manera literal. ¿Pero por qué lo toman literal? Porque justamente a pesar de que ellos critican el aspecto doctrinal, sin embargo, doctrinal quiere decir vos aferrarte a la letra, pero dice la doctrinal. Acá ni me ando y acá criticaba la doctrina porque la doctrina como una cuestión de invención en todo caso. Eso es lo que ellos quieren dar a entender, ¿verdad? Como que ustedes inventaron cosas, ¿verdad? Eso, más o menos lo que se quiere decir. Pero no. Doctrina, queridos amigos, es simplemente interpretar la misma Biblia así literalmente como está. No, porque dice aquí, porque está aquí. Acá ¿dónde está que se reza el rosario en la Biblia? Y así cosas. Más que nada te dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad de una reflexión y de entender que el aspecto doctrinal es elemental y fundamental, pero en la medida de que la doctrina, es decir, la buena fe, nos lleva a la adhesión personal con Jesucristo. Por eso, esta palabra es importante y eso solamente lo hacemos, queridos amigos, mediante la mediación. ¿Por qué sos cristiano? ¿Por qué estás aquí? Etcétera. Y por la mediación de tus padres, de tus abuelos, de tus amigos, de tu educación, de tu colegio. Ahora, otra palabra también es la atestiguaba. Eso se dice emartirei. Emartirei, verbo que describe declarar lo experimentado. La mujer comunica su historia sin argumentos. Va directamente. No me enseña argumento complejo. La exégesis muestra que el testimonio auténtico tiene fuerza transformadora. Por lo tanto, no hace falta, queridos amigos, venir aquí como para decir, ¿verdad? Pero de una manera simplemente argumentativa, para ver un poco si esta historia mía, le voy a argumentar punto por punto para que ustedes crean. No, dice el Señor, sino que tu misma vida es el mejor argumento que le cambia a las personas. Upeoto la yande ya batatañaina. Yande ya pota añetete peñande yara yerure yande peñande yara hoy cuan yande a peñande yara o moya yande peñande no de verdad. Entonces por eso este testimonio auténtico tiene fuerza de por sí transformadora. Yande cambiata catuete. La ñandeña enduro ya guapuya calculaña mañana ya echao pilla bueno ajata coanga peñande yara pues. Entonces ahí está. La fuerza transformadora se realiza en la vida de las personas, en nuestras vidas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 40. Cuando los samaritanos llegaron a él, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Bueno, va el añanembo ea. Dentro de nuestro estudio bíblico, este versículo 40 del capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Va el añaden. Primero, que la fe crece en presencia. La fe crece en presencia. Es decir, dedicar el tiempo real, tiempo de presencia real, queridos amigos. La fe crece así. Yo creo, yo amo, yo me adhiero a mi mamá, a mi papá. ¿Por qué? Y porque veo una presencia real. Ahora díganme, según la experiencia de ustedes, si no hay cuál va la pena experiencia, si ustedes van a comparar, a nivel de Yapudí, entre mamá y papá, mala o pitabea, pende de coe, pende con asome, a pende acame, mala o pitabea, ¿quién? Y justamente es esa persona que compartió más contigo, que estuvo más contigo. Y posiblemente te voy a decir, es tu mamá. Posiblemente es tu mamá. Bueno, en algunos casos también hay situaciones, pero eso no es lo normal, ¿verdad? En que algunos son abuela membú, como se dice. Bueno, y eso justamente yo conozco también personas que ahí y mandó ahí te la isire o lo que sea, y tú haré o lo que sea, pero sí yahuela, porque la yahuela va a escuela sejaru, ¿entendiste? Otros casos en que verdaderamente el papá, porque también cosas un poco medio anormal algunas veces, ahí la secuela, ya de modernidad, veo, y ahí me abandonar y la me buscuera, ¿verdad? Bueno, en fin. Pero, lo más normal, lastimosamente, yo digo normal, que no tendría que ser lo normal, es la mamá, ¿verdad? La que más queda, la mamá. ¿Pero por qué? Y porque es la que más está. La que está. Por eso estamos hablando de una presencia real. La peala ya no puede ser. Presencia real. La fe crece en la presencia real. Queridos amigos, por eso que es importante. Cualquier cosa que nosotros queremos, presencia real. Ojos del patrón engordan el ganado. Iñate con otra frase los españoles. Ojo del ganado. La presencia del patrón, ahí se vea. Ojo del patrón. Porque ve, porque está. Engorda el ganado, quiere decir que, oño pebeina. Así también, la presencia real de Cristo en nuestra vida, la presencia real en esta relación con Dios. Pero ya pongo la presencia. ¿Por qué nosotros últimamente se está hablando mucho, ¿verdad?, de la visita al Santísimo, de tener aunque sea media hora, 1 hora, de arrodillarnos ante el Santísimo, la hora santa? 1 vez a la semana, o sea, yo iba 1 vez a la semana a la 1 hora. Me hago por lo menos 1 hora. Teresa de Calcuta, justamente, a sus hermanas le dejó como herencia 2 horas al día, 2 horas ante el Santísimo. 2 horas ante el Santísimo. Y miren cómo se ha expandido esta congregación. Una de las congregaciones más grandes actualmente, ¿verdad?, en cuanto al número de seguidoras, ¿verdad?, de religiosas, y toda jovencita, y sigue. 2 horas ante el Santísimo. Presencia real. La fe crece así. Una segunda enseñanza es que la hospitalidad abre a la gracia. Hospitalidad quiere decir el acoger, ¿verdad? Y cuando vos le acogés a una persona, eso abre el corazón de la persona. Se te abre la acogida, la hospitalidad, queridos amigos. Y entonces abre siempre esa gracia de Dios. O sea que tenemos que ser muy personas que saben acoger a las personas. El encuentro personal transforma. La experiencia entonces personal de ese encuentro, pero supera toda teoría. Yo te puedo mandar por WhatsApp, ya popea, ya podemos que esto y aquello. Pero si yo estoy aquí contigo y comparto contigo, se aprende mucho más y mucho más fácilmente esa experiencia personal. Hasta para cocinar es así, allá. Te voy a mandar la receta, pero las palabras son palabras que al final de cuentas, sí, te guían, hoja de ruta. Pero ajatan de roga veja ya yapo, tal hora ajataña cocina. Ellos guañan de peare cobaite, no más,
Bueno, yo tatataña y bebé, bueno, ella puede ver, ella pominde, ¿entendiste? O sea, es la experiencia. Así también en la vida espiritual, queridos amigos, en la vida de Dios. Ella pominde, pero la de ella puedo ir. La teoría vende, hay que ir a misa, nunca andes hoy, entonces nunca experimentás. Hay que confesar, nunca andes confesar. Esto es lo que el cristiano te dice, hacer caridad, nunca andes entonces, va a ver, solamente en papeles muertos, como suelen decir, el papel aguanta todo. Una cuarta enseñanza es que Dios rompe toda barrera, es decir, inclusión y diálogo sincero. La palabra de Dios, la presencia de Dios es lo que rompe toda enemistad o todo alejamiento, solamente cuando uno está convencido y vive esa fuerza de Dios. Y por último, queridos amigos, permanecer genera siempre madurez. El hecho de permanecer, eso es lo que va a generar la madurez, ¿verdad?, en el hombre, en nosotros. Permanecer en el amor de Dios es lo que genera en nosotros esa fuerza y esa gracia. Y esa es la constancia espiritual, queridos amigos. Tenemos que hablar de esa constancia que nos ayuda a permanecer en el amor de Dios. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.